Bueno, pues vamos a empezar por Sophie. Sophie, où es-tu? Je suis là. Tu es là. Alors, est-ce que tu veux dire tes poèmes d'abord ou ceux de Catherine Lyonski d'abord? Oui, alors, Tu commences par lesquels? Catherine, D'accord. Alors, j'ai et, vu Catherine. Catherine est là. Je l'ai aperçue. Donc, parce que j'en ai quatre, enfin, il y en a, j'en ai retrouvé quatre. bah vas-y. Voilà, c'est des petits, hein, courts. Oui, mais c'est bien. Alors, Sophie va a interpretar cuatro poemas de Catherine, de una Catherine que está con nosotros, pero que no quiere decirlos ella, y Sophie se ha propuesto para decirlos. Así que, alors, c'est quel type de poème là que tu as sous les yeux? Alors là, le titre, c'est Les mots. Es un poema acerca de las palabras que va a decir ahora. Vas-y. C'est par l'écrit, c'est par l'écrit que s'expriment tous les cris retenus dans ma gorge. C'est par les mots que s'apaisent tous les mots de l'angoisse dans mon corps. Des mots qui surgissent dans ma tête et qui tournent en rond, en boucle, insistant jusqu'au malaise, mais qui se posent enfin, comme une délivrance, comme un accouchement. Je les couche sur le papier, apaisée par ces mots, justes et libérateurs. Juste des mots. Et le suivant, c'est Alors, je crois que le titre, c'était Les réfugiés, mais le titre apparaît pas sur la feuille. d'accord, mais Alors, c'est sur les réfugiés. Va a decir uno acerca de los refugiados, sí, refugiados, así se dice en castellano, ¿verdad? Las personas que emigran o que se van de su país a otro país. Es un poema acerca de estas personas que va a leer Sophie. Vas-y, Sophie. je crois que c'est ça. Ouais, ouais. Je t'ai vu quand tu pleures, quand revient ta douleur, quand revient ta mémoire, quand surgit ton histoire. Je t'ai vu quand tu cries, quand tu cherches l'oubli, quand ton passé fait mal, dans tout ton corps bancal. Et malgré tous les coups, tu es resté debout, emporté par la vie, vers de nouveaux amis. Je t'ai vu quand tu danses, parfois jusqu'à la transe. Ton corps est un violon, reflet des émotions. Je t'ai vu quand tu ris, ton visage épanoui reflète la chaleur d'un instant de bonheur. Alors pour l'autre, c'est Alors, c'est Insomnie. el que viene es acerca de las insomnias, el que no llega a dormir durante la noche. Vas-y. Un flot flou. Non, je me suis trompée. Je recommence. Un flot fou, des mots flous qui résonnent dans ma tête, des pensées obsédantes qui en secret s'étendent, imposant leur présence, sombre et encombrante, dans le silence de la nuit, désormais sans sommeil. C'est court. Mhm. Et là, les acrostiches. Ah, Les alors, acrostiches. como se dice en castellano, es una palabra que no sé cómo se dice. Se coge una palabra y empiezas a escribir Acróstico, eso. acróstico. Vale, pues va a leer un acróstico de Catherine Lyonski. Vas-y, Sophie. Balançant ses longues jambes vers l'avant, elle apparaît dans toute sa beauté, brunie par le soleil de mai, elle arbore fièrement sa grossesse. Est-ce que tu peux le relire, s'il te plaît? Ouais. Alors, balançant ses longues jambes vers l'avant, elle apparaît dans toute sa beauté, brunie par le soleil de mai,
Elle arbore fièrement sa grossesse. Et tu peux dire l'acrostiche que c'est quoi? Bébé, Ah, y el acrostiche es bebé. Bebé, un bebé. Y habla de una mujer que está esperando un niño. Era esto. Qué bien, qué bien. alors l'autre c'est donc, pluie sur les vitres de la cuisine, la maison retrouve ses habitudes. Un froid dimanche de janvier, il y a du feu dans la cheminée et les enfants le regardent émerveillés. Y ¿qué es? C'est quoi celui-là? Alors, pluie, Pluie. Y lo ha hecho con la palabra pluie, lluvia. Y habla del tiempo que hace, es decir, que está lloviendo, que hace frío, que los niños pues vuelven a casa porque hace frío afuera. Era la tonalidad de este poema. Qué Y bien. acabamos con Catherine y ahora ¿quieres? Espere. Vale. Ya tenemos a 27 poetas acá. Queremos escuchar a algunos que opinan de esta experiencia. Elba, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches para ustedes. Feliz de Hola. escuchar a los poetas de Francia. Es muy lindo vuestro idioma, es muy romántico para nosotros escucharlo al oído. El francés es muy bello y la poesía la hacen más bella. Me encantó lo que dijo la dama que celebran en la calle la poesía y el arte, la música, porque esa es la idea, llevarlo a la gente, la poesía. ¿Qué fecha lo celebran? ¿Qué fecha lo celebran? Pues normalmente este año es el 20 de marzo. El 20 de marzo, que es un sábado a la tarde, lo hacemos con la ayuda del ayuntamiento de la ciudad. Se hace cada año. Tenemos mucha suerte porque tenemos un apoyo cultural en aquella ciudad para la poesía, que no es fácil en todos los sitios, tampoco. Bueno, acá en Chile tenemos el apoyo también de la municipalidad, de los literarios de los poetas, nos ayuda. Mar Vivi de España, ¿cómo estás? Te pillé justo. El micrófono. El micrófono lo tiene apagado Mar Vivi. El micrófono está desactivado. Micrófono. No, el micrófono. Tiene que activar el micrófono. Tienes que apretar donde está. Ahí sí. Ahí, ¿ya está? Sí. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy encantada de oír a estas señoras francesas, porque es que mis antepasados eran franceses. Vale. Entonces, hay un hilo ahí que no lo puedes cortar. Yo cuando veo la gastronomía, los paisajes, todo me gusta mucho Francia, de verdad. La literatura, todo. Y bueno, pues estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Qué bueno, Marvivi, un abrazo. ¿Puedes traducirle eso, Clary, a tu amigo? Sí, Mariví vive en España, ¿no? Sí. Sí, vivo Vale. en España. Sí. ¿Y dónde estás en España? En Valencia. En Valencia. Pues, no, pues cuando vaya yo, porque tengo familia en Valencia, ya nos veremos, Mariví. Sí, Alors, cette poète habite à Valence en Espagne et elle me disait qu'elle avait ses ancêtres qui étaient français et à chaque fois qu'elle elle avait une passion pour la gastronomie, la littérature française. Vraiment, elle aimait beaucoup tout ce qui a trait à la France, quoi. Voilà. Donc, ça fait plaisir d'entendre des choses sympathiques. Comme disait tout à l'heure la dame là, qui est intervenue aussi, qui habite Chili, elle aime beaucoup aussi la langue française parce qu'elle trouve ça romantique. Voilà. Hola. Y ahora Angie García de Argentina. ¿Cómo estamos, Angie? Ah, no tiene micro. El micrófono, Angie. Ya está.
Tengo a mi nieta que me da una mano. Buenas tardes, Nelson, y a todo el grupo de poetas. Una hermosa tarde y agradecida por esta convocatoria. En principio, bueno, la verdad que escuchar en otro idioma a uno lo hace sensibilizar los sentidos, ¿no es cierto? La enfatización de las frases y demás, y uno lo vibra, ¿no es cierto? Gracias también por ahí traducir algunos aspectos, y creo yo que esto habla justamente de la inclusión y del intercambio cultural. Te felicito, Nelson, por todo este trabajo que haces para incluir y para introducir este intercambio de culturas, como es en el grupo. Yo lamentablemente no puedo seguirlos muchos, pero veo todo, lo leo y veo todos los poetas y escritores cómo se van conociendo, cómo se van compartiendo. La verdad que es un gran trabajo. Les doy un saludo a todas las presentes y bueno, les voy a leer algo que tiene que ver justamente con el tema de la inmigración y todo lo que eso significa. Son dos textos que pueden ser, no son consecutivos, pero pueden ir perfectamente, digamos... Uno cortito nomás, por favor, Angie, uno cortito. Elle va lire un texte sur les immigrants, voilà, parce qu'elle est très touchée par ces échanges que nous faisons entre nous, interculturels. Elle trouve que c'est très important et ça permet aux gens de se connaître et de s'apprécier, même si on ne parle pas la même langue, il y a quelque chose qui passe, voilà. Je comprends le sens, je ne parle pas, mais je comprends le sens de ce qui se dit. Oui, bah c'est Ouais. bien. Elle va dire un texte sur les immigrants, justement. Angie, uno cortito. Bueno, mujer migrante de huesos fríos, aquí he anclado en tu tierra, he venido cruzando las sombras, los mares, surcando ríos como polizón culpable por mi destierro. He bajado temerosa de un futuro porque vengo de las ruinas de mi nacimiento, con la libertad que me la echan como migajas, como pedazos de pan duro a los perros. He llegado a tierras nuevas, enaltecidas por la urgencia de mi prole, por la sangre que corre por mis venas, enfrentando mi propia desdicha, injusticia heredada, hambrienta de respuestas. ¿Y qué de mí, de mi tierra? ¿Cuál será mi destino? Mis pies me guían a un incierto porvenir. ¿Guiarán mis pasos? Solo el agua turbia baña mis heridas y purifica mi piel. Mi último suspiro en este día emerge desde la oscuridad. Sale al encuentro de la joven noche, vibrando, latiendo desde sus entrañas. Así es, eterna. Y nuevamente me pregunto, ¿y qué de mis huesos fríos? Extiendo mis manos, abrazando mi soledad. De ellas se deslizan brillantes como gotas de agua mis esperanzas. Ellas huyeron, no recuerdo el día ni la hora. Me abandonaron a mi suerte. Permanecieron escondidas detrás de los miedos, feroces, escarbando oscuros silencios, aullando como lobos heridos. Aún en esta noche calurosa, también en aquellas noches heladas, muy heladas, me pregunto, ¿y qué de mí, de mi tierra? ¿Cuál será mi destino? Bueno, este es un escrito que integra la antología Abrazos de Almas de la provincia de San Nicolás de los Arroyos y fue escrito hace 4 años más o menos. Así que bueno, gracias Nelson, gracias por escuchar a todos. Gracias. Gracias. Preséntanos el siguiente poeta tuyo, Clay. Pues Sophie va a decir sus poemas ahora. Sophie, à toi. Ah. Ah, vale. Ah. ¿Eh? Où es-tu, Sophie? J'avais pas activé le son. Ah bah. À toi. Tu vas dire quel poème là te concernant?
Alors, moi, j'ai envie de relire Un cœur extraordinaire. C'est, Le petit c'est, poème que j'avais fait sur le petit garçon autiste. ah, va a leer un poema que se llama Un corazón extraordinario. Es un poema que trata de un niño autista. Ton cœur, tel un papillon de nuit, s'enfuit d'une fenêtre, tantôt du château d'Amboise, tantôt du palais de l'Élysée, tantôt de la classe de l'école. Ébloui par le ciel laiteux des bords de Loire, abasourdi par les jardins à la française, envahi par les cris de la cour de récréation, au-delà de l'horizon, il se cogne, s'affole, s'étourdit dans les nuages. Il explore, s'entête, se noie, à la faveur d'une brise. Il s'interroge, s'emporte, explose. Il cherche la réponse à cette question qui te hante tant. Où sont les clés des verrous de ce monde? Tu en as un autre? Alors j'aime bien aussi hypnose. 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 No sé cómo traducir hypnose en castellano. Hypnose, c'est un mot grec, hein? Hypnose. Oui, c'est un mot grec, mais hipnotico, Perito. hipnotico puede ser. Sí. ¿Vero? Vale. ¿Hipnosis puede ser? Hypnosis. Sí, hypnosis. Vale, hypnosis. Fermer les yeux, attendre l'image, un instant merveilleux. Voilà l'île des pins, s'asseoir sur la plage, caresser le sable fin, dans la main, un coquillage. Détendre les muscles, voir le soleil couchant, une pause dans un une pause dans un triste cycle. Encore l'île des pins, un sentiment apaisant, effacer le chagrin, sur la peau, un frisson d'enfant. Respirer par le ventre, sentir la brise tropicale, soudain le bien-être, toujours l'île des pins. Souvenir amical, retrouver le chemin, les jambes à l'horizontale. Es un poema que trata de recuerdos en una isla de los Pinos, y es todos las sensaciones con la arena, con el sol, con el aire. Trataba de esto, el ambiente de este poema, Hypnosis. Voilà. Un autre, Sophie? Alors, bon, ça c'est plus ludique. Donc le titre, c'est Il y a des mots. Couette, brouette, pirouette. J'adore tous ces mots chouettes. Ça me met d'humeur rigolote. Ça me donne envie de chouquette. Ça me fiche même les chocottes. Carotte, biscotte, marmotte. Je me boyote. Esto es ¿cómo decir? Es todo un juego de palabras y de sonidos. Es difícil traducir, es escoger muchas palabras y hacerlas, hacer un intercambio entre ellas para sacar una música de las palabras. Es difícil traducirlo. Sí, se sintió así, como un juego de palabras. ¿Tú, Benito, podrías intentar decir lo que...? Es que en realidad sí, son palabras que van combinando en forma de rima. Entonces, por eso van con sonidos, pero resulta muy divertido escuchar la combinación. Muy, muy divertido, pero también muy creativo. Sí. C'est très créatif. C'est ludique, je dirais. Ouais. Un peu comme les petites comptines des enfants. Dice como las pequeñas historias de los niños los pequeños cuentos muy cortitos. Dice Sophie, hace pensar en eso, lo que ha escrito. ¿Sabes? Estas cosas muy cortas que se suelen decir a los niños pequeños, pues
como hay música dentro, pues hace pensar en esto. No sé cómo se puede decir en castellano. Cuentos cortitos para niños, puede ser. Microcuentos. Microcuentos, eso, microcuentos. Alors, donc il y en a donc encore un autre, hein, parce que, Oui, vas-y, encore un. alors, je me suis trompée. Ah voilà, c'est celui-là. Donc là Alors, aussi, c'est un peu lequel? ludique aussi. Hein. Pardon? C'est un peu ludique aussi. Enfin, c'est plutôt les expressions autour du mot. La recette d'un bon mot. Ah, esto no va a hacernos cocina, Sophie, pero es la receta de una buena palabra, pues se puede decir así. Pesez bien vos mots avant de les manger. Prenez chaque mot au pied de la lettre. Choisissez de préférence un mot propre. Vous éviterez les gros mots. Le mot de Cambronne est donc déconseillé. Le plus important est de ne pas avoir peur des mots. En un mot commençant, selon votre humeur, vous préférerez soit les mots sucrés, soit les mots amers. Et pourquoi pas un mot piquant? Vous pourrez bien sûr vous donner le mot, ou jouer avec les mots, et même échanger un mot, mais n'essayez pas de vous payer de mots. Une fois le mot choisi, vous l'épelerez soigneusement. Et lorsque vous aurez le mot au bout de la langue, veillez à ne pas lâcher le mot. Vous n'avalerez donc pas votre mot. Un mot ne doit jamais rester en travers de la gorge. Le plus délicat sera de ne pas mâcher ces mots, en attendant d'avoir le dernier mot. Voilà. Donc c'est difficile à traduire parce que c'est des expressions autour du Oui. mot. Mais il y en a peut-être des expressions comme ça en espagnol. Certainement, tenéis la misma cosa en castellano, el hecho de utilizar las palabras como una receta de cocina, c'est pesar las palabras, machacar, no hay que dejar las palabras en través de la garganta, cosas así, pero como una receta de cocina, escribiéndolo, pero en forma poema, acerca de las palabras. Bueno, alguien nos dijo aquí que para la próxima vez en el texto acá, en el Zoom, si alguien pudiera escribirlo en castellano antes, pues otra vez vamos a ir colocándolo como texto en castellano aquí. Pero bien, sigamos. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, y a quelqu'un du groupe qui dit, ce serait bien la prochaine fois qu'on ait le texte en espagnol à côté pour, voilà, pour suivre. Oui, pero es verdad que traducir un texto, y yo que tengo la suerte de leer en francés o en castellano, cuando uno traduce un texto, aunque sea muy bien traducido, no tiene la sensibilidad, lo máximo que puede pasar en el idioma de origen, para mí, ¿eh? Lo veo, Neruda lo leo en castellano, no lo voy a leer en francés porque le falta el alma mismo. Y quiero decir que es lo mismo en alemán o en inglés, o cual sea el idioma. Le falta el alma de las palabras que tiene solo no sé, lo veo así yo. Se pierde la rima, se pierde la rima. La rima, todo, sí. Claro. La sensibilidad al máximo. La música de las La palabras. música, sí. El alma de la palabra. El alma, exactamente. Pero para no estar tan perdidos. Sería ¿A quién nos va a presentar? Pues tenemos un hombre con nosotros, ¿eh? Los otros no han querido venir a Zoom. No pero son muy valientes hombres allá. Eric está por ahí, Eric. Eric? Ah, il faut que tu branches ton micro. Voilà. Oui, mets ton micro, Eric. Voilà. Oui, J'ai branché mon micro. Ah. Oui, je suis là. Ah, vas-y. Alors, que vas-tu nous présenter là? Écoute, faire des choses courtes. Oui, ce serait bien. Ouais. C'est difficile, hein.
Écoute, un poème qui rend hommage à un de nos grands poètes français qui est Arthur Rimbaud. D'accord. Va a Voilà. decir un poema acerca es un homenaje a otro poeta francés que se llama Arthur Rimbaud. Ouais. Vas-y, Eric. Donc ça s'appelle Question poétique. L'avait-il vraiment trouvé ou bien seulement touché des mots, le sixième sens? Lui, amarré dans la beauté de ses enfers, lui, l'Africain. Plus fort, Eric, s'il te plaît. Plus fort, on n'entend pas? Oui, 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 plus fort. Bon. L'avait-il vraiment trouvé ou bien seulement touché des mots, le sixième sens? Livre saison désamarré dans la beauté de ses enfers, l'Africain, l'ardent ardennais, ardent tout comme un entonnoir, le trancheur d'âme, chercheur de diamants, ressemeleur de vent, pur, illuminé, le voyant. Oui, ok. On m'a entendu? Oui, on t'a entendu, mais l'image est pas terrible, on va dire. Ah oui, parce que j'avais le, voilà. Voilà. Bon. Bon, alors, est-ce que tu as un autre texte à partager avec nous? Oui, mais je vais faire dans les cours, oui. Oui, oui. Alors, oui. j'en ai un petit qui s'appelle Le temps relatif. Pardon? Le temps relatif. Il y en a un qui s'appelle Le temps relatif. Le temps relatif. Temps relatif. Donc, c'est un poème sur le temps. Es un Oui, poema que va a decir Eric acerca del tiempo, pero el tiempo relativo. Voilà. Comment je fais pour augmenter le son? Non, on m'entend? Non, on t'entend, mais vas-y, vas-y, vas-y. Dis-le fort, bien. Ouais. Temps relatif. Le temps pour un chameau de passer dans le chat de l'aiguille. Le temps pour les poules de croquer à pleines dents la lune. Le temps de compter les épingles dans la voie lactée. Le temps de Dante et de sa Béatrice. Le temps du lapin d'Alice. Celui d'Albert Einstein. Le temps de t'embrasser. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. C'est difficil de traducir esto. Voilà, porque también tienes un juego de palabras en el tiempo, porque Eric suele hacer muchas, como juega mucho con las palabras. Y hay lo que os lee esta noche son poemas cortos, porque este hombre hace poemas bastante largos y además con mucho creación de palabras dentro del poema. Es decir, que hay todo así como un crucigrama y veces que uno va a como un juego de pista dentro de su poema. Vamos a entendiendo lo que está diciendo. Y hay, esta noche lo hace corto y lo más sencillo posible para que todos podáis entenderlo más o menos o, bueno, oír la música. On a un autre? Non? Oui. Alors là, c'est quelques penses. J'ai choisi des cours. Hein. Quelques penses bêtes. Des penses bêtes. Ah, comment c'est pour les traductions? Les penses bêtes, c'est ce qu'on accroche. Oui, 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 mais attends, je suis en train de chercher pour le dire en espagnol. Traduire, oui. Es como cuando uno se hace un papel como una memoria para no olvidar de comprar patatas o lo que sea. ¿Cómo se dice en castellano? Un memorando. Apunte, regalo. Pues eso. Una nota. Una nota. Pues eso va a tratar de hacerlo en poema acerca de un recado. Vas-y. Oui, alors il faut un petit peu expliquer le sens, parce que le pense-bête, c'est un jeu de mots. Ah, y lo que está diciendo es que es un juego también de palabras. Es decir, pense-bête, es decir, pensar tonto. Pensar tonto es nuestra palabra para el recado, no olvidar las cosas. Y lo que va a hacer es jugar con la palabra pensar y la palabra tonto. Vas-y. D'où le jeu sur des expressions qui comprennent des bêtes. Voilà. Va a emplear juegos de palabra
con la palabra tonta. Bête. Bête. Contraria, Et donc, antagónica. je C'est- bouscule un peu l'expression. Sí, es algo. Bueno, allez, on t'écoute, vas-y. Donner au chat sa langue de poche, rendre la mouche, ne pas trop caresser dans le sens de la plume l'autruche politicienne, sécher la poule après la peur, éviter les lapins, un lièvre suffira. Ah oui, tu l'as fait court là. Hein. J'ai fait court, mais c'est des expressions, voilà. Oui, oui. Tu peux le redire, s'il te plaît? Oui. Donner au chat sa langue de poche, rendre la mouche, ne pas trop caresser dans le sens de la plume l'autruche politicienne, sécher la poule après la peur, éviter les lapins, un lièvre suffira. Ok. Merci. Tu en aurais un autre à nous proposer? Oh bah j'en ai plein, mais... Non, un seul. Alors, un court encore. Un court. Oui, alors, je vais faire Moment perdu. C'est dans un autre style, mais c'est des cours que j'ai choisi là. Moment perdu. Au pluriel. Perdu pour qui, pourquoi? Pour l'employeur de l'obsédé, du temps qui nous emploie, pour le compteur hystérique en banque de nos contemplations, moment perdu, sans miroir, sans mémoire, pas suspendu. C'est bon, Eric? Je t'entends plus. Oui, c'est bon. Je t'ai dit, je Ok. faisais court ce soir. Oui, mais tu peux le redire parce que là, moi, j'ai eu du mal là. Je le redis. Alors, c'est moment perdu. Oui, Perdu momentos pour perdidos. Voilà, moment perdu. Perdu pour qui, pourquoi? De l'obsédé du temps qui nous emploie, pour le compteur hystérique en banque de nos contemplations. Moment perdu, sans miroir, sans mémoire, pas suspendu. Merci. Vamos. ¿Vas a decirnos qué dijo? Hablaba de los momentos perdidos. Yeah. Vas-y, Véronica, vas-y. Ça, c'est tellement difficile. Ah, c'est difficile, ouais. Oui, c'est très difficile parce que l'accent de... Eric. ¿De dónde es él? Eric, Hein? tu es normand, Eric? Pardon? Es de Normandía. Ah, d'accord. Oui, Oui, je pense que c'est l'accent de... para mí es difícil seguirlo. Yeah. Parce qu'il parle trop vite, Véronica. Habla muy rápido. Sí. Es como para mí difícil seguirle, o sea, le comprendo, pero parcelado. D'accord. Elle te comprend, mais de façon parcellaire, Eric. Oui. Sí. Bueno, vamos al siguiente poeta, Clarice. Pues, ¿dónde está la otra Catherine? Catherine Chapelle. Où es-tu, Catherine? Mets ton micro, hein. Oui, non, c'est la vidéo que j'ai désactivée. Oui, mets la vidéo, alors voilà. Et puis, tu peux te remonter un peu parce que, voilà. J'ai du mal à me remonter parce que, oui, j'ai un peu de mal parce que j'ai une chaise très basse et puis je pense que c'est ma caméra. Oui, baisse-la, voilà, comme ça, baisse-la un petit peu, ouais, c'est parfait. C'est mieux, on te voit. Alors, Catherine es de origen española, tiene antepasados españoles y está muy sensibilizada o sensible al idioma español y todo lo que la une a sus antepasados. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Me gusta mucho la música española.
Sí. Qué bien. Y sudamericana también. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire Alors, comme poème là? ils sont très courts. J'en ai trouvé un court que j'ai essayé de traduire en espagnol, mais je vais le faire D'accord. en français et puis après en Voilà, espagnol. si tu veux. Ok, on va voir ce que ça donne. Alors, je n'ai pas un très bon accent espagnol, hein, mais bon, j'espère que ça ira. En fait, c'est très court. Hein, le titre, c'est... Alors, Catherine va a decir un poema en francés que ha intentado traducir en castellano. Ah, qué bueno, qué bueno. Mais je n'ai pas un très bon accent en espagnol, mais on verra si vous comprenez. Alors, c'est très court, hein, ça s'appelle Rencontre. Alors, sur l'asphalte mouillé, 2 triangles de chair rosée, 2 triangles de cornes jaunes, 4 pattes en frêles étoiles, 2 oisillons tombés de l'invisible nid. Ça, c'est ce que j'ai vu un jour sur un trottoir. C'était 2 petits oiseaux nouveau-nés qui étaient tombés du nid, visiblement, que je ne voyais pas. Et donc, j'ai essayé de le traduire. D'accord. Tu peux raconter ce que tu dis en espagnol maintenant pour nos amis? Alors, en espagnol, c'est encuentro sobre el asfalto mojado, 2 triángulos de carne rosada, 2 triángulos de cuerno amarillo, 4 piernas como frágiles estrellas, 2 pajarillos caídos del nido invisible. Je ne sais pas s'ils ont compris. Oui, no, Bien, dice, a ver si lo... Relis-le. Mais c'est avec l'accent. Je n'ai pas un bon accent. Hein. No tiene un buen acento, dice que no tiene un buen acento, pero lo que ha escrito es algo que ha visto 2 pajarillos caídos en el suelo, y es esto lo que ha escrito. Y, lo puede repetir en castellano, Nelson, así? Oui. Lo describo lo que me... Je décris ce qui me... Oui, c'est ce que j'ai... L'image que j'ai eue d'eux. Oui, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai dit. J'ai traduit en... Je l'ai traduit. Je vais essayer de le redire. Vas-y, alors redis-le. Ouais, j'essaie d'articuler. Sobre el asfalto mojado, 2 triángulos de carne rosada, 2 triángulos de cuerno amarillo, 4 piernas como frágiles estrellas, 2 pajarillos, j'ai du mal, caídos del nido invisible. Voilà. Qué bien, lo entendimos bien. Alors maintenant... Gracias por el esfuerzo. T'en as un autre, Catherine? Alors, c'est le seul que j'ai traduit en espagnol, hein, celui-là. Alors, oui, je sais. C'est juste, il est court aussi. Moi, j'écris des choses courtes, hein, pas des. Je suis pas très douée pour la longueur. Oui. Ouais. C'est plutôt des sensations. D'accord. Est-ce que tu peux remonter ta tête parce que sinon on te voit plus? Oui. C'est quand même intéressant de te voir. Bien sûr. Alors, ça s'appelle Méridien de la vie. Alors, de la fragilité de la vie qui éclot à la fragilité de la vie qui s'éteint, des mains qui nous reçoivent aux mains qui nous ferment les yeux, quel chemin traçons-nous entre ces 2 pôles? Ouais, je ne sais pas si c'est très clair. Alors attends, tu peux le... Attends, où es-tu? Voilà. Oui, voilà. Mais qu'on te voit, parce que sinon on ne te voit pas. Voilà. Il faudrait que ou que tu descendes l'ordinateur ou que tu remontes ta chaise. La caméra, voilà. Ce serait bien. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Là, ça va, vous me voyez? Ouais, c'est mieux. Alors, est-ce que tu en as un autre à dire? Sinon, mais c'est très court. Hein. J'en avais un, c'était sur un coup de foudre qui n'a jamais donné lieu à
qui n'avait pas eu de suite, qui n'a pas été Alors, incarné. ¿cómo se puede decir en castellano? Un relámpago entre dos seres, ¿cómo se puede decir? No sé cómo se dice en castellano. Se encuentran dos seres y se enamoran enseguida. Se llama un... Amor a primera vista. Voilà, pues eso Amor instantáneo. ha hecho un poema con esto, pero no va a tener éxito, se va a parar enseguida este flechazo entre las dos personas. Y es esto lo que va a decirnos, a contarnos en su poema. Vas-y, Catherine. Alors, elle a des yeux d'Andalouse, pense-t-il. Il a des yeux de viking, pense-t-elle. Et le noir et le bleu s'éblouissent un instant, amour fulgurant, figé dans l'éternité, jamais incarné, mais vibrant dans le cœur rescapé. Parce qu'en fait, c'est la... Il y en a un qui est mort, hein, avant que... voilà, c'est tout ça. De quoi? Dans ce coup de foudre qui a eu lieu, là, il y en a un des deux qui est décédé. Donc, il n'y a jamais eu possibilité de... Pues es très triste, es muy triste porque el flechazo se acaba con la muerte de uno de los protagonistas. Así que por eso no ha ido más allá el flechazo, porque se murió uno de los dos. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pour juste dire que l'amour, il est resté vivant. Il n'a pas été incarné, mais il est resté vivant dans le... Que el amor siguió vivo y qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Fue un amor fugaz. Exactamente, fue un amor fugaz. Voilà. C'est ça. Mais éternel quand même, qui est encore dans le cœur de la personne qui a... Y sigue vivo en el corazón de la persona. Vale. Ouais. ¿Tienes otro? ¿Tu en as un autre ou non? Perdón. Oui, dime. Dime oro. No se escucha. Tengo una compañera en el grupo mío que es de Colombia, pero está en Francia y estoy en contacto con ella. ¿Ah, ¿Te sí? molesta que la invite a entrar y os ayude con la traducción? No hay problema. ¿Vale? Vale. Pues le paso el link de entrada. Sí, basta. Disculpa. Ya. Continúa, Claire. Vale, pues a ver si está Louise. ¿Es que tu es là, Louise? Louise? Ah. Lo vi por ahí. Louise. Je suis là. Bah vas-y. Ah, mais il faut que tu parles fort, mon ami. J'écoute, je vais parler fort, je vais essayer. S'il te plaît. Alors, Louise escribe y lee cuentos para niños y cuentos para adultos. Y es muy modesta porque dice que la poesía no escribe desde hace mucho tiempo, pero la conozco desde ya hace algunos años y a mí me encanta su manera de escribir los poemas, sencillamente. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire comme poème? Je veux préciser que je Oui. n'écris pas de contes. Tu n'écris pas de contes? Non, je dis des contes. Ce n'est pas moi qui alors les écris. voy a corregir lo que he dicho, que on peut dire interpréter tes contes. C'est une façon de dire. On peut. Ouais. Je compte. Ouais. Bah, je ne sais pas comment le dire en espagnol, si tu veux ça, dire un conte. Cuenta los cuentos para niños, para adultos, pero no los escribe. Yo pensaba que escribía, pero no los escribe. Pero escribe poemas, eso sí. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir comme poème? Écoute, j'avais écrit sur le thème de 1001 éclats. J'avais écrit quelques petits contes. 1001 éclats. 1001 éclats. Alors ça... Alors, il faudra nous envoyer... Tiens, je vois ce qui est écrit sur la droite. Il y a des amis poètes qui nous demandent de leur envoyer les poèmes en français. Donc, ce sera sympa
de m'envoyer tout au texte et puis comme ça, je leur ferai parvenir les textes. D'accord? D'accord. Ok. Alors, j'en ai écrit un petit. En 1000 éclats dorés, le soleil s'est levé. Le visage de l'enfant vers lui s'est tourné et d'un éclat de rire, il s'est mis à courir. Voilà. Premier. Alors, este poema se podría decir que se trata de como de grandes estallos, de grandes cuando por ejemplo se ríe a carcajadas, es un conjunto de cosas que estallan, que se explotan así, pero explotar en la alegría, en la vida, et voilà. Alors, un deuxième. Dans le creux de ma main, une poignée de sable fin coule et s'écoule de mes doigts écartés. Combien de grains dorés dans ce cône qui se forme sous mes yeux étonnés. Se podría ver una imagen con la mano con la arena que se desliza en los dedos. Y su poema era esto, la arena que cae entre los dedos y toda la sensación de la arena esa que cae entre los dedos. Era eso lo que ha querido hacer, transmitir, lo que ha querido transmitir. Louise, tu en as une autre? Oui, un petit peu plus long. Oui. De mes paupières closes, une larme s'est échappée. D'un geste vif, sans me faire remarquer, je l'ai essuyée. Elle est là maintenant, étalée sur mes doigts, et je la regarde, et je lui demande pourquoi es-tu sortie? Mon chagrin devait rester caché, mais le chemin est tracé. Une deuxième est suivie, et voilà la troisième. Les vannes sont ouvertes et des milliers de larmes coulent comme deux sillons humides. Mon chagrin devait rester caché, c'était ma volonté. Est-ce que ça te dérange de le relire, s'il te plaît, parce qu'il y avait un bruit de fond et... Ah, d'accord. Et comment on pourrait traduire ton... Comment... qu'est-ce que tu as... En fait, c'est une... J'ai pas envie de pleurer. Enfin, la personne qui parle n'a pas envie de pleurer, mais il y a des larmes qui se sont échappées quand même, et puis ça coule et ça coule. D'accord. Dice, alors, este poema es una persona que no quiere llorar, pero las lágrimas le han saltado de los ojos de todos modos, no ha podido pararse de llorar. Y lo va a repetir porque no, para que se oiga bien, porque habían unos ruidos, yo he oído unos ruidos antes y no... Vale, Louise, vas-y, tu peux le redire, s'il te plaît? Pardon, excuse-moi. De mes paupières closes, une larme s'est échappée. D'un geste vif, sans me faire remarquer, je l'ai essuyée. Elle est là maintenant, étalée sur mes doigts. Et je la regarde, et je lui demande pourquoi es-tu sortie? Mon chagrin devait rester caché. Mais le chemin est tracé, une deuxième a suivi, et voilà la troisième. Les vannes sont ouvertes et des milliers de larmes coulent comme deux sillons humides. Mon chagrin devait rester caché, c'était ma volonté. Merci. Alors, un autre? Alors ça, c'est un poème que Eric avait mis en musique il y a quelques années. Ah, dommage qu'Eric ne puisse pas le jouer, oui, là. C'est dommage. Alors, este poema hace unos años para la primavera de los poetas. Eric, nuestro amigo Eric, puso en música el texto que Luis va a decirnos y que se trata de... Alors, de mots dans un panier. Ah, son palabras en una cesta. Así que nos vamos a imaginar palabras en una cesta. De quelques brins d'osier, mon panier j'ai tressé.
pour des mots y glisser. Des mots doux et sucrés, tendres comme baisers sur une joue déposée. De quelques brins d'osier, mon panier j'ai tressé pour aller au marché. Des mots j'ai ramassés, légèrement cabossés, d'une bouche tombée. De quelques brins d'osier, mon panier j'ai tressé, de mots les bien chargés. Chez moi je suis rentrée, mon panier s'est percé, mes mots s'en sont allés. De quelques brins d'osier, mon panier j'ai jeté, quelques mots j'ai gardés. À l'oreille prêtée, je les ai murmurés. Tu te souviens, Eric, de la musique? Oui, mais tu sais ce qu'on pourrait faire? Oui. On l'a enregistré, Louise, tu te souviens, en document, je l'ai en document joint. Oui. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer en chanson à nos amis. Oui, absolument. Absolument, Eric, avec absolument. ma musique. Ok. Et alors, est-ce qu'il est dans mon ordinateur, il est en fichier, je crois. Je l'ai eh ben, gardé en fichier. tu nous l'envoies et puis on l'enverra à nos amis chiliens. Et les autres amis aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le Chili qui nous écoute. Donc on pourra. Ok. Tu peux leur dire, oui. Oui, je vais leur dire. Ouais. Nelson, que Eric dice que me va a enviar la música que ha hecho con las palabras de Luis, el último poema, y yo se lo voy a enviar a todos para que lo puedan escuchar. Ah, qué bueno, buen regalo, Sí, gracias. porque dice, sería agradable que lo tuvieran como lo he hecho hace algunos años atrás. Digo, pues sí, me parece fenomenal de hacerlo así. Et là, Todo va a encantar, todo va a encantar. Oui. Et là, c'est Eric qui dit le poème, qui s'accompagne. Oui, alors, c'est moi qui le chante là. Ouais. Alors, c'est Eric qui lo canta y lo toca en el piano la música. No es Luis que lo dice, será Eric con las palabras de Luis. El texto de Luis, voilà. Louis, tu en as un autre, un dernier là? J'en ai un autre, oui. Oui, vas-y. Dont le titre, c'est Conversation. Tertulia. Ce matin, une rose s'est ouverte, toute grande. Autour d'elle, des herbes folles, des cailloux, de la terre et rien d'autre, un terrain vague. Personne pour la regarder, l'admirer, la respirer. À quoi bon déployer mes pétales? À quoi bon distiller mon parfum alors? Ne suis-je pas la reine des fleurs et une reine à sa cour? Prétentieuse, dit une pâquerette qui poussait à ses pieds. Je suis petite, un peu timide, mais je suis la fleur de l'amour. Quand on m'effeuille, je t'aime un peu, beaucoup. C'est à passionnément que l'amoureux offre une rose, pas avant. Ah. Pues c'est beau, me transporta siempre que oigo las palabras de los compañeros o compañeras mías, me voy de viaje enseguida, no tengo problema de frontera cuando oigo las palabras. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que tu as? D'accord, ok, merci. C'est super. Pues yo tengo algunos poemas, Nelson. Si al menos que uno de vosotros pues quiere decir algo o decir un poema, también nos agradaría mucho oírlos. Vamos a darle la palabra a Matías Carte. Hay una dama que entró con Matías Carte. ¿Qué opina? ¿De dónde es? Queremos conocerla. El micrófono. Lo tiene apagado. El micrófono. Todavía está apagado. Ah, sí, seguro. Ahora sí. Hola. Ahora sí. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Mi nombre es Ana Cartes
Novoa, soy de Ya. Chile, pero he llegado recién a Buenos Aires, Argentina, de mis vacaciones. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, ¿Qué te ha así que parecido este mejunje? no, este intercambio me parece muy interesante y me trae gratos recuerdos de cuando yo estuve en París. Sí, entonces me encanta ese sonido del francés. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes algún poema cortito? Sí. Mira, gracias a Dios estaba repasando uno muy cortito y que siempre me ha gustado y se lo dedico a las velas. Te escuchamos. Dice: velas en las tinieblas lubrican las noches. En el espacio las velas danzan. Entrelazadas con su luz cantan. Alma, anda y gira. Gira hasta el éxtasis. Las velas danzan. Y tú, alma, giras y ríes desorbitada. Gracias, merci. Gracias, gracias. Francisco, ¿cómo está Francisco Carrasco? ¿Nos puedes compartir algo tú? Yo por mientras voy a hacer un saludo por todos ustedes, los franceses. Salud, Me ha dado salud. sed este encuentro. Salud. Salud, Francisco. Hola, me sorprende. Primero quiero decir que estoy alucinado por el acento, la musicalidad del francés. Me fascina. Es como sentarse a la orilla de un riachuelo a escuchar la música de las ondas del agua. Muy lindo. Ahora, respecto a la poesía, la verdad que obviamente yo no entiendo nada de francés, pero sí la poesía tiene su propia música y se contagia los sentidos igual. No se entiende el alma, como dicen ustedes, del poema, es imposible, pero me encanta. O sea, estoy fascinado además con la facilidad de la presentadora. No sé, ¿es Claire? Sí. No sé cuál es su nombre. Sí, Claire, sí. ¿Terry? Claire. No, Thierry es mi marido. Eso. Ahora, ahora, no sé, ¿quieren que lea un poema? Sí, por favor. Uy, tengo tanto, están todos en Facebook, así que voy a leer el que me salió primero. Bien. Desde París. Misteriosos desembarcos desde París a Girona. Bus completo de asombros. Turistas, equipaje de mano, van quedando en el camino como ilusión sin regreso. Policías de gran calibre bajan niños y adultos en cada parada del bus, sin comprender el idioma ni operativos azules, ausente de balaceras, fingiendo profundo sueño, prosigo el camino largo desde París a Girona. Verde intenso paisaje, Francia un vergel, a pedregales desnudos, aire de calma, España. Me parece al ver la estación que me abre sus puertas y gente contra los muros tiembla como las dudas que nadie puede aclararme. De rodillas sin palabras me ve de reojo en Girona. Gracias. Gracias, Muchas Francisco. gracias, Francisco. Voy a darme un gusto, Claire. Yo hay alguien que siempre le invito y cuesta encontrarla. Verónica, ¿tienes algo? Buenas tardes. Esta no te salvas. El micrófono, Vero. Es que ¿sabes lo que pasa, Nelson? Que estoy con el celular.
no traje nada y lo tengo todo en el blog, no quiero retrasarlos, la verdad, pero Ya. tendría que haber sacado. Si me hubiesen dicho, habría tenido algo preparado, pero No hay caso, no, nunca la no. pillo a la Tan Verónica. escurridiza, si no soy tan escurridiza. Pero aprovecho de agradecerte la oportunidad de estar con ustedes, de poder compartir con los poetas franceses. Ha sido una experiencia para mí, Para porque de todos. todas maneras siempre Sí. es de un crecimiento el hecho de que, claro, tú dices profesora de francés, pero pasan los años, no es lo mismo cuando uno está ejerciendo en forma permanente. Sin embargo, es muy grato al oído retomar, como decía recién el colega anterior, ¿verdad? El tema de la musicalidad, de cómo se transmiten las emociones. Es una hermosa oportunidad para todos. Así que yo agradezco, Nelson, la Qué bueno. invitación. No, gracias a usted. Muchas gracias. Doris, ¿tiene algo para después escuchar a Claire? Fue a buscarlo. Hola, Joana, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Buenas noches, espero que se escuche muy bien, ¿se escucha muy Sí, bien el muy audio? bien. Muy bien. Bueno, me presento, soy Joana Quiroz de Colombia y en estos momentos soy invitada por Ogro, sí. por Ogrito. Sí. En estos momentos pues me encuentro en Francia y si puedo con mucho gusto pues colaborarles en la traducción, aquí estoy. Y Para- si estás en Francia ahora. Sí, señora. ¿Dónde estás? Atención, bebé. En la parte sur de Francia se llama Bayonne. Ah, vale. Pues ya me escribes en WhatsApp o en Facebook. Por WhatsApp. ¿Vale? Bueno. Ya, Doris. Sí. Te escuchamos. No se te escucha. ¿Eh? ¿A quién hablas, Nelson? Doris Peña. No se le escucha. No te... A ver, ahora. Doris. Ahora. No se escucha. Doris, Problema técnico. Kika tiene apagado el micrófono. No te oímos. Bueno. Te escuchamos a ti, Claire, por mientras Doris tiene problemas, no se le escucha nada. Vale. Claire. Sí. Alors, tengo... Ah. Tengo uno que lo quiero leer porque lo he escrito hace algunos años, pero, ¿cómo decir? Es el momento de leerlo para vosotros, este poema, porque hay un poeta que me gusta desde que soy pequeña y que es de vuestra tierra, es Pablo Neruda. Y yo, pues, me llama mucho la atención todos sus poemas. He escrito hace algunos años, he querido expresar mi admiración a este poeta vuestro de Chile. Alors, à Pablo Neruda, toi, le magicien des mots, tu m'as séduite à la première lecture. Tes poèmes d'amour, ton chant général, résidence sur la terre. Tes voyages et multiples vies me transportent toujours à Calcutta, Rangoon, Colombo ou dans bien d'autres ailleurs. Les paysages lointains s'entrelacent, Maruca, Delia, Mathilde, autant d'îles aimées, toi le conquérant de la paix. Tes amitiés rebelles me plurent et m'émurent, toi le magicien des mots. Ah, Doris, ayúdame si puedes a decir lo que he escrito. Joana, perdona, Joana. No se te escucha, Joana, el micrófono. Y alguien tiene un perrito ladrando por ahí, tiene el micrófono abierto. Ya. Por favor, el perrito. Es que es tan hermoso el poema que le llama El Conquistador de la Paz a Pablo Neruda. Me gustaría, traducir
renglón por renglón. Sí, vale. Frase. Pues, allez, Disculpen que mi vamos. hijo está aquí jugando. Hola. Bueno, Ah, ya. Monster Hey, Truck. c'est beau. Alors, toi le Vamos a un magicien, experimento. toi le magicien des mots, Tú, el mago de las palabras. tu m'as séduite à la première lecture. Me has seducido desde la primera vez que te leí. Tes poèmes d'amour, Tus poemas de amor, ton chant général, ton campo general, canto, el canto général. tu canto Pardon. general, Résidence sur la terre, tu canto general que reside en la tierra, tes voyages et multiples vies, tus viajes y tu vida multicultural podría ser, ¿no? multiples, si. Lugares. Me transporte toujours à Calcutta, Rangoon, Colombo, ou bien dans d'autres ailleurs. Me transporte toujours. Siempre me transporta. Sí, me lleva, mejor. Me lleva. Me lleva, sí, me lleva, me hace viajar. Sí, eso. Ajá. À Calcutta, Rangoon, Colombo, ou bien dans d'autres ailleurs. Je n'ai pas compris. À quel endroit? Alors, il y a à Calcutta, Rangoon, Colombo, à Calcutta, Cancún. Rangoon, Colombo, ou bien dans d'autres ailleurs. D'autres ailleurs. Tus poemas me hacen viajar a Calcuta, a Colón, Colombo, a Cancún y a otros lugares más lejanos. Sí. Maruka, Delia, Mathilde, autant d'îles aimées. Mágica, Delia y ¿quién más? Maruka, Delia, Mathilde. Matilde y muchas más islas. No. Autant son tantas islas amadas son, como decirlo, he puesto la mujer en el sentido de una isla. Es decir, que fueron islas amadas. Ay, qué bonito. Pero Amalia y Delia. Maruka, Delia, Matilde. Maruja. Maruka. Maruja. K. Yo he escrito Maruka. Pero no existe. Debería poner Maruja. Sino que la J no existe. O sea, el sonido de la J, ustedes no. No, pero no. De mujer. Me parece que ha amado una mujer que tenía este nombre, pero a lo mejor era una ¿cómo se dice? Una falta de escritura, puede ser. De ortografía, Después, sí. He escrito toi, le conquérant de la paix. Tú, el conquistador de la paz. Me encanta esa frase. Tes amitiés rebelles me plurent et m'émurent. Tus amistades rebeldes. Sí. Mis llantos. Y me emocionaron. Y mis emociones. Ajá. Sí, y me echó emociones. Tú, el mago de las palabras. Tú, el mago de las palabras. ¡Guau! Qué bien. Bueno, qué bien. junto aquí mi toque personal. Muchísimas gracias por amar a este escritor latinoamericano y por hacer tan bonita declaración. Pues gracias a ti por... Alors, voy a gritar amor, a ver si lo puedes traducir. Bueno, lo llamo pregonero de amor. Sur son visage de lys, ses yeux s'écarquillent, et muette, sa bouche s'exclame en un « Oh !» Sur son visage de lys, la surprise file, sans mot dire. Du bout de ses doigts, des cœurs floconneux volent sans escale, direction notre âme. Es un poema, pues,
de amor, es alguien que es pregonero del amor, pues lo grita ahí por todos los, de manera muy suave al mismo tiempo, porque en su cara pues se nota un O que se forma con la boca ahí y ya está, pero está gritando amor. Tan bonito. Y Lis, ¿a qué se refiere con lis? Lis, ¿Es una flor? la flor, exactamente, la flor. La flor de lis. También la tenemos en Latinoamérica, pero en Francia y Europa es el símbolo de la realeza y de la nobleza. Sí, es también, es también este símbolo, sí. Entonces me gustaría traducirlos porque es muy bonito. Vale, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Está tomando nota para poderlo traducir en español? Sería muy bonito. ¿Alguien está escribiendo la traducción? No, yo no. ¿Qué quieres? No, pero si no, ya te lo No, pero queda grabado. Este evento queda grabado. Pero no. Para copiar la traducción también al español y también, o sea, darlo a conocer a los compañeros. Claro. Alors, bueno, voy a ir hacia mis antepasados. He escrito un poema acerca de mi abuela, que se llamaba María Luisa, y era de un pueblo cerca de Teruel que se llama Albentosa. Y María Luisa, une touche de gris, de rose, mais aussi du noir et du blanc, et leurs subtiles nuances. Il me faudrait pour te peindre le blanc pour te définir en soleil, le noir pour tes deuils répétés, le rose pour tes joues burinées, pour tes mains bienfaisantes plissées par les ans, le gris pour ton chignon caché sous le foulard, et la couleur de l'or pour ton éclatant sourire à chacune de mes venues. Voilà. Hagamos ahora un experimento, Claire, que Doris recite su poema en lento para que te lo traduzcan al francés, a ver si nuestra amiga puede hacer eso. Vale, pues Doris, Joana, ¿podrías hacer eso? Ya. Con mucho gusto, sí, sino que bueno. me dieron ganas de llorar por ese último poema. Oh, ya. Alors, Joana, pues ya quedamos en contacto y ya está. ¿Puedo decir otro último? Muy sublime. O pequeño. Perdona Sí. un momento. Terry, ¿has dicho Albentosa? Sí. Es el pueblo de al lado de donde Mais vivo yo. ya lo sé. Ah, Por pues eso tú y yo digo, hemos de hablar me cuando esto acabe, te conozco, claro que te conozco, Antonio, bueno, de vista, mejor dicho, pero la próxima vez que voy por Olba, porque el pueblo de mi madre era Olba y mi padre Albentosa, voy a verte, esto puedes estar seguro. Sí, a mí me pillas en medio entre Albentosa y Olba, me tienes. San Agustín está entre Albentosa y Olba. Perdonad Ya, Crash. Alors, allez, otro último que no quiero, como decir, tomar mucho tiempo. Se llama à fleur des piels. À fleur de peau, le velours de ta peau effleure mon être. Au toucher de ta peau de pêche, ma peau se grise en main frisson. Voilà. Cortico pero sustancioso. Gracias, sois muy... ¿cómo deciros? Es una experiencia muy interesante y me estaré encantada de saber por mis compañeros que están ahí detrás de la pantalla cómo lo han vivido este momento con vosotros y espero que tendremos más. Y espero que a lo mejor alguna vez que todo se acabe, que podamos viajar los unos, venimos por aquí, vamos por allá, no se sabe lo que puede Bienvenidos ocurrir. serán acá a Chile, no hay problema. Sí, mira, Nelson, hace años que quiero ir a Chile,
no te diré por qué quiero ir, pero tengo muchas ganas. Eso. Quieres venir a ver a Neruda, está bien. Y los paisajes también, porque eso es... Sí, imagino. Oye, Claire, nosotros quedamos con la bala pasada con el poema del canasto de palabras. ¿Podrías leerlo de nuevo a tu amiga y traducirlo, Joana? Con mucho gusto. Vale. ¿El último? Sí. El último, pues ya, lo he puesto. A fleur de peau. A flor de piel. Ay, no. A fleur de peau, le velours de ta peau. A flor de piel, el velo de tu piel. Effleure mon être. Aflorece Eso. mi ser. Au toucher de ta peau de pêche. Al tocar tu suave piel de durazno. Ma peau se grise. Alors là vas a tener un problema, perdona de decírtelo, pero se grise es como si c'est euforisé, tu vois, c'est erizar. Si quieres, se puede decir así. O sea, es como no tenemos esa palabra en español, como que se electrocuta, o sea, como que se electrocuta o se pone un poco eufórica o un poco así. Es mucho más bonita esa palabra, más completa en francés la palabra. Es como decir que se agrieta, se hace grietitas y al mismo tiempo se levantan esas grietas. Sí, pero imagínate tú cómo hay que... Sí, es esto, está bien. Y acabo diciendo en main frisson. Frisson es cuando tienes así, cosas así con la... Erizar, ahí sí sería erizar, o sea, se agritan, un poco así. Se gritan, o sea, se agritan, o sea, la palabra en español es agritar, o sea, que las grietas se elevan, se agritan y se agritan por la fricción se llama eso. Sí. Por el frote entre piel y piel. ¿Ya? ¿Ya? Y se acabó así. Vamos a escuchar ahora cortito pero sustancioso. Yo escribo corto, no suelo escribir cosas largas. Es mi manera de escribir como muchos de nosotros. Escribo bien cortito yo. Doris, ¿tienes el poema ahí para que te lo vaya introduciendo a francés? Lento. Ahora sí. Ahora se escucha, ¿no? Así. Sí. Sé que estamos con un poquito de temporal acá, entonces está la señal medio mala, pero aquí estamos. Amor infiel. Aquí te espero como cada noche. Para dormir. Espera, que traduzca esa parte y ahí sigue. Es que quisiera escucharlo todo para cogerle la idea más bonita. Ok. Perfecto. Amor infiel. Aquí te espero, como cada noche, para dormir junto al infierno de nuestro deseo. ¿Qué importa si tus besos en otra boca despertaron ayer? ¿Qué importa si tu amor vagabundo deambula de cama en cama, si solo en mis brazos encuentras la calma y el desahogo? ¿Qué importa si con tu incomprensión rompes en pedazos mi corazón? ¿Qué importa si tus te amos los clavas como cuchillos en mi pecho, que sangra profusamente en cada latido? Mi alma te reclama, como la tormenta el rayo, como el amanecer busca el sol, como cada noche las estrellas buscan la luna. Amor infiel, de besos dulces con sabor a hiel, como besos de carmín que saben a veneno, como la manzana que mordió Adán y deseó seguir comiendo, aún sabiendo que era pecado. Quiero derretirme en el fuego de este infierno, que desata la pasión de 1000 soles, no importando que quede reducida a cenizas después de tanto amar.
Wow. Difícil tarea. Para esos amores Sí. lejanos. Ay, no, se me quedó. Espera. Traduce. A ver. Vamos, oración por oración, ¿le parece? Perfecto. Bonito el poema. ¿Sí me escuchan? Sí, gracias. Sí, espera un ratico. Levante el volumen. No me... Bueno, es le poème, c'est pour les personnes infidèles, c'est pour les copains infidèles qu'ils viennent vers, on dirait, qu'ils viennent vers la fin, juste pour son plaisir de nuit, si je peux bien me permettre de dire ça. Et donc, vamos a hacerlo renglón por renglón. Doris, ¿dónde está? Perfecto. Doris, Aquí te espero. ¿Sí? Sí, ya, empezamos. Ok. Aquí te espero como cada noche. Ici, je t'attends, comme toutes les nuits. Para dormir junto al infierno de nuestro deseo. Pour dormir à côté de l'enfer de notre désir. ¿Qué importa si tus besos Ça fait rien si tes bisous en otra boca despertaron ayer? Ah oui, ça fait rien si tes baisers ils se réveillent dans une autre bouche hier. ¿Qué importa si tu amor vagabundo Ajá. Continúo por traduire tú. ¿Qué importa si tu amor vagabundo? Continúa. deambula de cama en cama? Deambula de cama en cama. Ça fait rien si ton amour infidèle, il passe de lit en lit. Si solo en mis brazos encuentras la calma y el desahogo. Mais je sais que dans mes bras, tu trouves la calme et la paix. ¿Qué importa si con tu incomprensión rompes en pedazos mi corazón? Ça fait rien si avec ton incompréhension, tu casses à petits morceaux mon cœur. ¿Qué importa si tus te amos los clavas como cuchillos en mi pecho? Ça fait rien si les mots je t'aime, si tes phrases je t'aime, tu les cloues comme des couteaux dans ma poitrine. Que sangra profundamente en cada latido. Je ne peux pas, tu peux m'aider? Voilà, qui saigne dans chaque bâtir. Chaque battement. Dans chaque battement. Ah, merci. Mi alma te reclama como la tormenta al rayo. Mon âme, il te demande comme la pluie. Non, comme la tourmente à la foudre. À la foudre. Merci. Ouais. Il est joli, hein, ce poème. Como el amanecer busca el sol. Comme les matins cherchent le soleil. Ouais. Como cada noche las estrellas buscan la luna. Comme chaque nuit, les étoiles ils cherchent la nuit. La lune, pardon. Amor infiel, de besos dulces con sabor a hiel. Amor infidèle, de bisous sucrés, de baisers sucrés à parfum de hiel. Amargo, como amargo. Oui, amer, on va dire amer. Amer. C'est le fiel, en fait, c'est le fiel.
Voilà, c'est Ah, ça. c'est les fiel. Je Ouais, ne savais ouais, pas. ouais. Merci. Je t'en prie. Como besos de carmín que saben a veneno. Comme tes baisers de carmine qu'ils savent les poissons. Qui? Attends, ¿puedes decir la palabra en español lo que decías antes, Doris? Carmín es una flor. Ya, pero la frase que decía Doris, ¿cuál era? Como besos de carmín que saben a veneno. Ah, d'accord. Ok. Qui ont goût à venin. Ah, venin. Oui, qui ont goût à venin. Le goût de poisson. venin. Le goût de venin. De poison. Poissons. Oui, de poison, venin, ouais, ouais. L'un ou l'autre. Ah, d'accord. Après, il faut, au niveau de la musique. Ah, ok. Como la manzana que mordió Adán y deseó seguir comiendo, aún sabiendo que era pecado. Comme la pomme qu'Adam a mangé et qu'il préférait continuer en mangeant, même s'il savait que c'était un péché. Ah oui, ok. Ouais. Quiero derretirme en el fuego de este infierno. Je vais me fondre dans les feux de l'enfer. Dans les feux de l'enfer. Ouais, les flammes de l'enfer. Oh, les flammes de l'enfer. Uh-huh. Que desata la pasión de 1000 soles. Que détache? Non, que de... Comment digo? Desatar. Uh-huh. Attaché, qui se détache. Qui se détache. Que suelta, que desanuda. Qui se détache, oui. Que détache, espera, que desata qué? Que desata. La pasión de 1000 soles. Qui détache la passion de 1000 soleils. No importando que queden reducidas a cenizas después de tanto amar. Sans importer, sans importance, qui reste en cendre depuis tous ces mal, hein? Tous ces... Hasta yo transpiro aquí. Mira, para terminar, mira, Claire, escribió un poema cortito de palabras en cesta, en canasta. Sí. Se escucha todo acá. A ver si lo podemos traducir al español de ella, verso por Sí, verso. Luis, ton texte, ¿cuál es el último texto? ¿Fue? Nelson, ¿fue el último texto de Luis? Sí, Luis hizo un poema cortito de palabras en cesta. ¿Podríamos Ah, la cesta, l'histoire du panier des mots, Luis. Tu peux le redire pour qu'on le traduise? S'il te plaît. El micrófono. Ah, ouais. Non, el non, micrófono. Voilà, Ahí allez. sí, ahí sí. Parle fort. Oui. De quelques brins d'osier, mon panier j'ai tressé pour des mots y glisser. Tu traduis au fur et à mesure ou pas? Alors. Ah, c'est fini déjà? Non, 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 il est court. Dis-le en entier parce que Johanna voudrait l'entendre. Des mots doux et sucrés, tendres comme baiser sur une joue déposée. De quelques brins d'osier, mon panier j'ai tressé pour aller au marché. Des mots j'ai ramassés, légèrement cabossés, d'une bouche tombée. De quelques brins d'osier, mon panier j'ai tressé, de mots les bien chargés. Chez moi je suis rentrée, mon panier s'est percé, mes mots s'en sont allés. De quelques brins d'osier, mon panier j'ai jeté, quelques mots j'ai gardés. À l'oreille prêtée, je les ai murmurés.
Wow, está bonito. Él es súper beau. Empecemos entonces. Il y a des mots que je ne comprends pas, peut-être Oui. Terry, il va m'aider. Voilà. Alors, je reprends. Oui, tu reprends, Louise, s'il te plaît. Paragraphe par paragraphe. Oui. Tu traduis en même temps. Pardon, c'est Johanna qui va traduire en même temps, mais je vais l'aider. D'accord. De quelques brins d'osier, mon panier j'ai tressé. Stop. Mot qui glissait. Voilà. Alors, Johanna. Osier. Osier es para hacer las cestas. ¿Cómo se llama? Que podría ser fique. Membril. Membril. Fique. No sé cómo lo dices. En España es. No me acuerdo por qué. El mimbre. Entonces, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, de quelques brins d'osier, mon panier j'ai tressé pour des mots y glisser. A ver, de algunas palabras algunas palabras de mimbre, yo tracé, o sea, yo, ¿cómo digo? Coser o trazar, no sé, en español. Tejer el mimbre, entretejerlo. Entretejer, ajá. Entonces con palabras, exacto, con trenzar. Sí. Con algunas palabras de mimbre, trancé y hice una cesta. Una cesta para colocar palabras. Para colocar palabras. Gracias. Des mots doux et sucrés, tendres comme baisers sur une joue déposée. Redis. Des mots doux et sucrés. De palabras dulces de palabras suaves y dulces. Voilà. Tendre comme baiser. Tiernas como un beso. Sur une joue déposée. En una mejilla presta a ser besada. De quelques brins d'osier, mon panier j'ai tressé pour aller au marché. De algunas palabras yo tracé, ¿no? El panier, la cesta. Para ir al mercado. Para ir al mercado. Sí, para ir al mercado. Des mots j'ai ramassé, légèrement cabossés, d'une bouche tombée. Alors, des mots j'ai ramassé. Alors, Johanna, palabras. Sí, yo recogí algunas palabras, las puse en la cesta y ahí hay una palabra que no entiendo. Cabocé. Cabocé es que golpeada toda con roscones, como si le hubieran dado golpes, ¿sabes? Golpeadas, con choqueada. O sea, ella ponía las palabras agitándolas. No, las palabras que fueron ¿cómo se puede decir? Que no fueron bien tratadas, fueron así cogidas, porque cayeron de la boca estas palabras maltratadas. Eso quiere decir, Louise. Escupidas de la boca. Eso se podría decir, sería bonito. Sí. De quelques brins d'osier, mon panier j'ai tressé, de mots les bien chargés. De las palabras que yo tracé mi cesta, de unas palabras bien
intercambiadas. Chargées, cargadas, bien pesadas, Bien pesadas. Ouais, c'est la masse bien assis. Chez moi, je suis rentrée. Mon panier s'est percé. Mes mots s'en sont allés. Yo entré a mi casa porque mi cesta se rompió. No, perdona. Entré en mi casa, mi cesta se rompió. O sea, al entrar a mi casa, Sí. la cesta se rompió. Sí. Après, Louise, tu as dit après le panier s'est percé. Mes mots s'en sont allés. Ah, y las palabras todas se fueron así, las Sí. palabras. De quelques bradosiers, mon panier j'ai jeté. Quelques mots j'ai gardés. De algunas palabras, bueno, de las mismas palabras que yo hice, yo transé la cesta, como las palabras se fueron, ella guardó algunas palabras. Sí, sí. À l'oreille prêtée, je les ai murmurées. A la oreja que quiere escuchar, yo les he murmurado. Sí. Ay, ¿y cuáles son las palabras que guardó? ¿Qué es que... Bravo. Bravo. Non, mais attends, ça c'est pas fini. ¿Quelles sont les mots que vous avez gardés? On ne sait pas. ¿Cuáles son las palabras que ella guardó? No sabemos. No nos quiere decir. Esto es su secreto. Es un secreto. Bueno, de aquí no sale. De Iberoamérica no sale. Oye, bueno, agradecerle este esfuerzo tremendo, contarles que nosotros el último sábado de cada mes vamos a hacer conexión con el otro lado del charco, decimos nosotros, con España, este otro último sábado del próximo mes de febrero, con poetas españoles. Y hoy día a la noche tenemos otro recital con poetas latinoamericanos, a las 9 de la noche. Así que los que están presentes y son de Latinoamérica y España están invitados a escuchar a 7 poetas latinoamericanos. Agradecerle el esfuerzo. Estamos, como yo siempre digo, construyendo redes, creando redes, sembrando poesía por todos lados. Y eso nos agrada y nos da gusto. Muchas gracias por todo. Con un merlot me despido de ustedes. Pues nosotros, Nelson, te agradecemos esta invitación porque nos da mucha ilusión y no sé, il y a Eric, Louis, Sophie voulait dire un mot avant qu'on parte. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que... Oui, très bien. Très bien. Muy bien. La señora... ¿Contentas? Eric, ¿estás contento? Très bien, oui. Oui. Très content. Merci beaucoup. La señora Silvia no tuvo la oportunidad de participar, la señora Silvia. Yañez. Silvia Yañez. Sí, Silvia, ¿qué te pareció? Pues, pero para mí es muy agradable estar escuchando poesía en ese idioma, me encanta el idioma, no entiendo nada, pero el ritmo, la musicalidad que tiene y el acento son muy atractivos, me encanta. Sí, pues voy a muchas gracias. Y todo esto debemos agradecérselo a Cristian Oyarzo. Cristian, gracias. Él el que nos da el pase, tiene la paciencia y graba todo esto. Un saludo a María Eugenia Astudillo, que estaba con nosotros. Gracias, María Astudillo, por estar. La señora Sofía. Yo quisiera decir algo. Dime. ¿Puedo? Sí. A mí me pareció hermosísimo, fue muy lindo, très bien. Cuando yo era niña, me llevó a mi época de estudiante. Cuando yo era niña, podía leer libros en francés y se me había olvidado totalmente, pero al irlos escuchando a ustedes, me fue recordando muchas palabras. Yo leí Madame Curie en francés y varios otros libros, pero me acuerdo de Madame Curie que lo leí en francés. Me gustaba mucho el francés, siempre me sacaba muy buenas notas. Muchas gracias, es maravilloso escucharlo. Infinitas gracias.
Pues gracias a ti también y gracias a vosotros. Moi, je voulais dire que quand j'étais jeune, enfin, j'ai étudié l'espagnol et quand tu parles clair, je comprends pratiquement tout. Ah bah super. Donc, ça fait du bien de réentendre le son de la langue espagnole. Alors, dice Luis que cuando, lo estudió el castellano cuando era joven y que cuando me oye hablar, pues me entiende. Así que digo fenomenal, ¿no? Fenomenal, fenomenal. Sí, Esa es la palabra. Bueno, muy querido bien. amigo, Allez, muchas gracias. un Nos abrazo. vemos en el próximo recital. Salud. Salud, au revoir. Merci. Salud para todos y Salud para Au todos. revoir. hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Igualmente. Chao. Chao.